Buen día, mi nombre es Erla Silvana Mendoza Méndez y en el presente video voy a estar explicando sobre lo relacionado al libro de cuentos chinos de Andrés Oppenheimer. Si bien este libro está conformado por 10 capítulos, en cada uno se abordan como temas específicos, pero que al final todos hacen solamente un tema de suma importancia. Si bien voy a comenzar y voy a estar exponiendo lo más relevante que pude observar y que pude recuperar de cada uno de los capítulos. Si bien, empezando con el capítulo 1, se encuentra lo que es el desafío asiático. En este, primero se encuentra lo que es la figura de la globalización, que si bien a muchos países les ayudó a salir tal vez de muchas quiebras en las que se encontraban de manera económica, y a algunos otros les perjudicó por un mal manejo de la misma economía que se tenía en cada uno de los países. Si bien la globalización tenía como fin pues el poder ayudar económicamente a los países y que se pudieran recuperar. En este capítulo se puede observar que, nos expone que los países asiáticos empezaban a avanzar económicamente, especificando lo que es China, y ellos trataban de ganar posición en la competencia mundial por medio de lo que eran dos grandes aspectos. Uno, que eran las inversiones, y dos, que eran las exportaciones, las cuales en ellos se enfocaban demasiado. Pues para ellos ya el tema de la competitividad era un tema esencial en el que ellos se enfocaban. En cuanto al capítulo 2 sobre la fiebre capitalista, con lo anterior pues ya se tenía de cierta manera una economía que iba avanzando y que iba ganando pues ciertas ganancias, y en esta ya existían unas fábricas ya más estables. Los habitantes buscaban ya vivir mejor y no solamente tal vez con lo esencial, sino que ellos veían que, si tenían y contaban obviamente con una economía más estable, pues realmente buscar más opciones para mejorar en su vida, y no solamente pues ya se conformaban con el tener lo esencial. Ellos también, por ejemplo, lo que era China, se enfocó demasiado en tener una inversión en la educación, tanto por parte de los padres como de los jóvenes, pues los padres aportaban de cierta manera el capital para que sus hijos pudieran tener una educación estable y mejor, y también se veía el interés por los jóvenes por aprovechar al máximo esta educación, la cual les ofrecían sus padres. Se exponía que Beijing de hecho ya lucía como una de las mejores ciudades, y más que otras ciudades como por ejemplo Nueva York. También en este punto en el que ya iban ganando más porcentaje en su economía, pues ya se tenía un plan de construcciones, y el cual se llevó a cabo sin ningún límite. Así es que pues así, al tener construcciones, ellos sabían que pues ya se iba a tener como más trabajo que ofrecer a sus habitantes, pero realmente esto se llevó sin ningún límite. A pesar de que China tenía un régimen autoritario, pues pudo llevar a cabo todo este tipo de desarrollo en su país a partir de lo que fue pues la globalización. En el capítulo 3, Milagro irlandés, de primera se observa que Dublín, Irlanda, era el país más rico del mundo, eso hace aproximadamente 12 años, y era por lo tanto uno de los mejores países considerados para vivir. A pesar de eso, se tomaba mucho en cuenta que años atrás había sufrido un estrangulamiento financiero, y esto a causa de su deuda externa que mantenía. Así también esto causó que se tuviera una emigración masiva, y más adelante este país se unió a la Unión Europea, y
esto conllevó a que su economía mejorara. Irlanda actualmente pues entonces era un país tecnológico y también era uno de los primeros países que se encontraban dentro de lo que era la competencia industrial y en cuanto a la farmacéutica. En cuanto al milagro irlandés, este se entiende de acuerdo que, bueno, ya una vez expuestos de que habían pasado por una crisis económica por la deuda externa, ellos deciden a crear un acuerdo social en el cual este trataba de que los sindicatos obreros iban a exigir menos aumentos de salarios, pero que con la única condición de que más adelante, a partir de que el país se recuperara económicamente, estos salarios iban a ser devueltos y bueno, en un futuro. Así, entonces en este punto, a partir de este acuerdo social, la economía iba a crecer tanto para lo que era el gobierno, los empresarios y los obreros. Estos tres sectores, por llamarlos así, eran los que se iban a ver beneficiados, porque, bueno, de primera se destacan lo que son los empresarios, pues si los empresarios contaban con una buena economía, ellos iban a poder tener, por ejemplo, sus fábricas abiertas y por lo tanto iban a poder seguir ofreciendo trabajo a la población. Entonces así iban a poder pues mantener los empleos en sus empresas y los obreros por ende pues iban a tener oferta de trabajo y también iban a poder contar con trabajos estables. Y además este acuerdo social se pactó primero por 3 años, pero como este sí tuvo un buen resultado, pues entonces se siguió después incrementando por más tiempo, pues al final todos eran beneficiados, como tanto el gobierno, los empresarios y pues los obreros. Así es que como todos estaban contentos, pues al final este acuerdo social incrementó un poco más de tiempo. Así se tuvo una apertura económica, también se observa la ayuda europea, la eliminación de obstáculos para la creación de empresas, pues ya se tenía una economía más estable y también decidieron apostar todo para lo que era la educación. En el capítulo cuarto, Nueva Europa, Polonia era un país que tenía o que se podía observar que tenía ingresos medios, ya que de primera también era un país totalmente corrupto y había sido invadido por la Unión Soviética y Alemania diversas veces en su historia, o sea, no nada más una vez, sino ya había tenido como demasiadas invasiones por lo que era la Unión Soviética y Alemana. Económicamente había crecido pues por un boom que realmente se observaba por lo que eran las inversiones extranjeras atraídas por los bajos costos laborales que pues él ofrecía, los incentivos fiscales y también por la alta educación. Así que más adelante ingresó a lo que era la Unión Europea y después la República Checa se encontraba como dentro de los 7 países más industrializados antes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y tenía grandes posibilidades de ser la nueva central europea en cuanto a la industria tecnológica. En el capítulo 5, las falacias de George Bush, en la Unión Europea se habían acordado una unión aduanera en la cual se veía que trataba sobre el libre movimiento de bienes y personas y un sistema de ayuda económica, la cual obligaba a que otros países pobres llevaran a cabo la realización de reformas sólidas, duraderas y competitivas. El presidente Bush entonces aumentó el apoyo económico de la región en el Fondo
con el fondo del milenio. También se observó lo que fue una estampida de migración y bueno, además Estados Unidos de América tenía un lado oscuro a partir de lo que fueron las intervenciones militares en Cuba a principios del siglo XX. Y bueno, cabe destacar que pues este presidente, George Bush, era el presidente americano pues más odiado en América Latina por todo por lo que había llevado a cabo. En el capítulo 6, Argentina, el país de los bandazos, pues bueno, de primera, Argentina era el país beneficiado de un acuerdo supranacional, pues a partir de este acuerdo supranacional se protegía de los constantes y permanentes golpes de cambios de dirección por parte de sus gobernantes, pues cada gobierno hacía cosas que realmente no ayudaban al país y que además de hacerse responsables de sus actos, de sus decisiones, lo mejor que podían hacer eran culpar a los demás o, por ejemplo, a su antecesor de todos los males que se estaban aconteciendo en ese momento. Así es que decidían cambiar entonces el rumbo, el plan de desarrollo, y entonces realmente este país, que era Argentina, pues no iba a ningún lado. Además, suspendió lo que fueron los pagos de la deuda externa a finales de lo que fue el año de 2001. Y además, el presidente Kirchner en la década 90 se glorificó a los economistas internacionales que daban más apertura a lo que era la economía y además pues también se podía observar que pues ya con todos los antecedentes que tenía este país, pues la apertura de la corrupción sin control alguno llevó a un desastre total. En el capítulo 7, Brasil, el Colosio del Sur, bueno, después de la caída del muro de Berlín, Brasil inició a buscar un rol de liderazgo en lo que fue América del Sur para considerarse totalmente como una potencia mundial de segunda línea, buscando un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y además creó un plan en el cual se tenía que empezar a relacionar con países vecinos, pues para mejorar su comercio. Realmente lo logró, pues tuvo la oportunidad de relacionarse con países vecinos, buscando las oportunidades y al final, pues su comercio se vio beneficiado con una mejora total. Capítulo 8, Venezuela. En este se observaba en primera lo que era el proyecto narcisista-leninista. Se expone el narcisismo de Chávez y bueno, que además anteriormente Venezuela era oficialmente conocida como la República Bolivariana de Venezuela, ese era su nombre oficial, pero como a Chávez pues realmente era algo que le inconformaba, pues decidió llevar a cabo una revolución de nombre bolivariana, asesorado por Castro, pues así para cambiar el nombre anterior de República Bolivariana de Venezuela por únicamente Venezuela. Durante años fue ejemplo de un modelo de cleptocracia. Eran tan obvios sus gobiernos corruptos y también en donde los empresarios cortesanos se encargaban de dividir el petróleo de ese país a su antojo y como pues mejor les convenía y con desprecio a lo que eran las mayorías empobrecidas. Además, brindó ayuda a grupos violentos y partidos políticos de izquierda en lo que eran realmente en otros países por medio de funcionarios. Se encontró también la presencia del imperialismo, la presencia de neoliberalistas y realmente al final con
todos estos acontecimientos, con todos sus antecedentes y por todo lo mal que le estaba pasando, en vez de crear un proyecto para mejorar, para salir adelante, solamente se encargaba de culpar a Estados Unidos de todo su mal que estaba viviendo. En el capítulo 9, México, el país que se quedó dormido, se observa que, bueno, primero se puede rescatar lo que es un acontecimiento importante en cuanto a lo que se hace referencia a la contienda electoral de 2006. Este país necesitaba concretar diversas reformas y además en ese entonces el presidente Vicente Fox tenía un plan de gobierno decente, o al menos no se veía tan mal como pues había sido los anteriores, tan mal y tan destructivo. Así es que además pues se tenía el plan de llevar a cabo este proyecto de gobierno por parte de Fox, pero por la falta de audacia, por el mal manejo político y por el sistemático bloqueo de lo que era la oposición a toda y cada una de sus iniciativas, pues realmente no se logró nada. Así es que se podía decir que era el país que se quedó dormido porque avanzaba 10 kilómetros por hora, mientras que otras potencias emergentes, como era por ejemplo China o India, avanzaban 100 kilómetros por hora. Entonces, además, pues sí, cabe señalar que México se encargó de trabajar en lo que era la pobreza los 2 primeros años, pero realmente pues ya después no se pudo avanzar más. Se observó que unió a democracias modernas de Europa al defender lo que eran pues los derechos humanos como principio rector en las relaciones internacionales del país, además de que Canadá y Europa apoyaban a Estados Unidos. Y bueno, realmente México tardó en expresar abiertamente su apoyo a Estados Unidos y no hizo nada para generar pues réditos en lo que fue Estados Unidos. México también se había quedado pues como paralizado tras los ataques, y cabe tomar pues en cuenta que realmente dependía aproximadamente en un 90% de su comercio. Se llevó a cabo un acuerdo migratorio, pero se creía y se exponía que pues realmente el futuro, y pues para poder mejorar este futuro, iba a depender de que se dejara gobernar realmente al futuro presidente, pues lo que ya se había visto con Fox, que no se pudo hacer mucho por todas las oposiciones que se observaban. En el capítulo 10, América Latina en el siglo del conocimiento, bueno, se observa en el siglo del conocimiento se tenía una cuestión de cómo es que los países con recursos naturales se encontraban viviendo en pobreza, mientras que aquellos países sin recursos naturales eran aún más prósperos. Y bueno, esto se le dio una explicación en la que, por ejemplo, América Latina debería ser el primer productor mundial de flores, pues ya que ofrecía una mano de obra barata, mucho territorio, tenía de cierta manera, por decirlo, como gran cantidad de sol, reservas grandes de agua, además de una variedad pues enorme de flora. Sin en cambio, Holanda era quien se posicionaba como el primer productor de flores mundial. A pesar de que contaba con menos sol, tenía un territorio pequeño y su obra de mano era cara. Sin en cambio, estos lo que realmente les importaba era lo que se consideraban 3 aspectos en los que ellos se enfocaban, y bueno, estos eran la ingeniería genética, la capacidad de distribución y el marketing. Así es que ellos trabajaban arduamente en esto y pues era lo que realmente, por decir, ofrecían. Entonces, países prósperos como Luxemburgo, que pues tenían un territorio pequeño, no vendían materia prima
y que contaban con, por ejemplo, $50,000 por habitantes, lo que se observaba es que ellos apostaban a la educación, a la ciencia y a la tecnología, pues realmente se daban cuenta que todo iba de la mano. Si se tenía una educación compleja, total, esta iba a poder ser aplicada a la ciencia se le iba a poder sacar provecho y así se iban a tener tecnologías más avanzadas y pues iba a tener más que, que ofrecer al mercado. Mientras que países con recursos naturales pues se encontraban viviendo en pobreza, como era, por ejemplo, la Unión Soviética, Sudáfrica, Nigeria, Venezuela o México, que eran ricos en petróleo, y por ejemplo también Brasil y Argentina, que estos tenían grandes producciones agrícolas, pero pues que realmente no tenían como un plan totalmente sólido, pues igual para ofrecer sus recursos pues dentro del mercado y posicionarse, mientras que los otros sí lo hacían y se enfocaban muchísimo en cuanto a la competitividad y ya estando como dentro de este aspecto pues se preocupaban por el resto, mientras que pues estos otros países que se encontraban viviendo en pobreza pues tenían los recursos pero realmente no sabían qué hacer con ellos, cómo distribuirlos o cómo manejarlos. Entonces es así como se observa pues este balance de cómo es que los países que cuentan con recursos naturales se encuentran viviendo en pobreza, mientras que los países que no contaban con recursos naturales pues eran de los más prósperos. Y bueno, esto es a grosso modo lo que se trata el libro de cuentos chinos de Andrés Oppenheimer. Y bueno, gracias por su atención.